Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es lo que denuncia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que Grabois y otros dirigentes hacían figurar en listados para recibir alimentos personas fallecidas. Y no solamente personas fallecidas, muertos, y no de hambre, muertos. Y también hacían figurar a personas que eran hambrientos VIP, como bien dijo Luis Gasulla, personas que tenían más de un inmueble, más de un vehículo e ingresos declarados por más de 2 millones de pesos. U otros que eran la categoría más alta del monotributo y estaban enlistados para recibir alimentos de la ayuda social. Son los hambrientos VIP y los muertos, pero no de hambre, los muertos que Grabois hacía figurar en las listas para quedarse con la plata y alimentos de los más necesitados. Jorge Macri pone esto en la cancha, que había puesto hace más de un año atrás la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y Nobleza Obliga también, que había denunciado hace mucho tiempo la coalición cívica, cuando gobernaba Alberto Fernández, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, Macri y Petovelo, Macri y Milei, que estuvieron enfrentados, que se enfrentaron en las urnas, que comparten agenda, pero que no son del mismo partido político, denuncian lo mismo. Y la coalición cívica, que es oposición a ambos, también había denunciado lo mismo. ¿Todos pueden estar equivocados? ¿O Grabois se queda con la comida de los pobres? Hay un dicho bastante viejo y antiguo que dicen que si mueve la cola ladra y tiene 4 patas, y parece ser un perro, ¿no, Juan querido? Qué complicado está el peronismo, que una de las figuras más incipientes y más importantes que hoy tiene la oposición es este hombre denunciado por quedarse con la comida de quienes más lo necesitan. Qué complicado estará que hoy uno de los precandidatos posiblemente a presidente sea este hombre, diputado nacional, que atesora causas judiciales de todo tipo, grupo, color y factor, que duerme en el sueño de los justos en los pasillos serpenteantes de Comodoro Pi, como siempre pasa cuando se observa el poder. Las causas contra Grabois están dormidas. Están dormidas. Lo protegía su santidad se murió. ¿Y ahora quién lo protege? ¿Tiene protección Grabois? ¿Por qué ninguna causa se mueve? ¿Qué es lo que pasa al respecto? ¿Por qué hubo tanta celeridad con los audios de Españolo, lo cual celebramos acá, dicha celeridad? Y tanta lentitud con otras cuestiones igual o más graves que aquellas. Repasemos algunas de las causas. La causa del FISU, 250 millones de dólares en juego, el fiscal Franco Picardi. No se han ordenado medidas de prueba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? Sandra Petovelo denunció ante el juez, denunció y cayó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González, los comedores truchos. Sí, ahora Ceci Devana nos va a contar en qué quedó todo esto. Esto es muy parecido a lo que dice ahora Macri. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo con una diferencia, no sé si sustancial, pero con este detalle que es abrumador y contundente, que nos muestra el listado de personas fallecidas. Pero que básicamente es la misma metodología. Dame más. Sí, y esta es otra cuestión que tiene que ver con la toma del Instituto Perón en el barrio San Telmo. ¿Se acuerdan ese sábado durante esa jornada que fue detenido y demás, que la tiene el juez Ramos? Esto es un hecho en virtud del anterior menor, si se quiere, ¿no? O es una causa judicial, por supuesto. Ahora, lo mal que estará el peronismo para que una de sus principales figuras sea Juan Grabois. Yo creo que el gobierno hoy debe festejar. Si mi rival es Grabois, dale que la tenemos fácil. ¿Quiénes son los otros hombres importantes hoy del peronismo? Yo se lo pregunté ayer a la mesa de laburo. Che, ¿quiénes son los referentes de la oposición? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Kicillof, bien, fenómeno. El otro es Grabois. El otro Máximo Kirchner. Cristina no puede, está en Canadá. Perdón, en Cana. Detenida. ¿Quiénes son? ¿Cómo va a ser Juan Grabois para hacer campaña con causas judiciales acusado de afanarse la comida de los más necesitados?
Además, acá hay una cuestión bastante interesante que ayer planteaba Macri. Yo no sé si tenés el corte, Larry, de lo que me decía el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anoche. Que es cuando fueron a cerrar los comedores, algo que había mostrado Luis Gasulla también. Cuando fueron a cerrar los comedores, que en realidad no eran comedores, nadie fue a reclamar. Le dieron de baja al listado y nadie fue a reclamar, che, me estoy cagando de hambre, vengo acá. No fue nadie. Le dieron de baja a todos los planes, no apareció nadie, porque era todo trucho. Fíjate lo que decía, dale. Lo que hay que entender, a veces puede parecer menor, pero cuando alguien se está llevando la comida para alguien que no existe, se la está sacando a quien necesita. Esto es lo mismo que robar, y robar en el eslabón más débil de la cadena. Entonces, es miserable que busquen una manera de lucrar con esto, porque una vez que me mienten, yo ya puedo pensar lo peor, desde que venden esa comida o que se la llevan a otro municipio, en cualquier caso, todo eso es delito. Claudio en algún momento planteó que hacían quilombo por guita. ¿Se acuerdan o no? Hacemos quilombos por guita. Pero Grabois hoy se defendió o contraatacó sobre este punto, y esto decía de la denuncia que hizo pública Jorge Macri, que insisto, va en la misma dirección que la que había hecho el gobierno nacional hace un año y medio. Fíjate lo que decía Grabois, dale. No tengo absolutamente nada que ver con la conformación de esas listas. Cosa que no va a poder probar el Macri low cost que hay en la Ciudad de Buenos Aires, pero él me sigue indicando hechos concretos. En la Ciudad de Buenos Aires habrá unas, no sé, 50, 80 organizaciones sociales que tienen que están adheridas a la UTEP. Y habrá unas 100 organizaciones sindicales que tienen vínculos con la CGT. Y habrá unas 40 organizaciones eclesiales que tienen vínculos con Cáritas, ¿no? Bueno, algunas tienen que ver entre sí y otras no tienen nada que ver entre sí. Que él explique por qué está estableciendo este vínculo y cuál es mi rol específico en estas cosas tan horribles que él está planteando. Acá hay un punto central. Preguntas simples, que requieren respuestas simples. Una vez le preguntaron a Grabois de qué vive. Dijo del ingreso de la mujer y que él daba clases. ¿Se acuerdan o no? ¿De qué vive Grabois? Yo lo veo que viaja de acá para allá. No lo cuestiono que viaje, que haga lo que quiera, por Dios. ¿De qué vive? Hoy es diputado nacional, sí, ya lo sé. ¿Y el año pasado? ¿De qué vivía Grabois? Punto 1. Punto 2. ¿Cómo se sostiene todo ese aparato organizacional que tiene? ¿Con recursos de dónde? Estatales. Él mismo había planteado que hacían lío para sacarle plata al Estado. El mismo Grabois lo había planteado. La justicia va a tener que determinar. Tengo entendido que el gobierno de la ciudad va a radicar la denuncia mañana. Posiblemente esto termine en el fuero federal. Ahora se va a preguntar a Ceci Devana o a Mariano Roa. Yo calculo que esto termina en Comodoro Pi. Calculo. Y probablemente el mismo juez que tiene la causa de Petovelo la pida. Calculo, no es información. Pero básicamente la denuncia es esta. Dame los números si entendemos de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? En un país que hay hambre. ¿Hay hambre en Argentina? Claro que hay hambre. ¿Qué duda hay que hay hambre? Hay hambre por un montón de razones. Una de ellas es esta. Por muchas, ¿no? Mal manejo de la economía, mal manejo de la política, una errada administración de la cosa pública, etcétera, etcétera. Y también por esto. El gobierno de la ciudad detectó en la ciudad de Buenos Aires en diferentes lugares, por ejemplo, en un comedor que no era tal, en la Villa Sildañez, entre otros tantos, 5.000 raciones irregulares en comedores. Macri dice, esto era de la reta, Esto dice Macri, 40 comedores que fueron cerrados porque no eran comedores. Fueron al lugar y no había nada. Esta vez fue Macri. El año pasado había ido Gasulla, nunca encontró nada Gasulla. Antes había ido el gobierno nacional, tampoco había encontrado nada. Paréntesis. La causa de Eduardo Beliboni, parecido a esto, parecido, está elevada a juicio oral. Hay que ver qué es lo que sucede con toda esa situación. ¿Vieron que se comenzó a cerrar todo esto y desaparecieron las marchas? Yo no dije que desapareció el hambre, pero desaparecieron las marchas. Los presionaban para que vayan a marchar.
1.517 personas con 2 o más automóviles a su nombre. Es decir, le presentaron al gobierno de la ciudad: che, beneficiario para el Morphy son todas estas personas: García, González, Mengano, Sultano, Palangano. Se pusieron a mirar, Sultano, mira, Sultano tiene 2 casas. Palangano es la última categoría del monotributo. ¿Y cómo? ¿Y Palangano cobra una ración de comida? 196 personas con 2 o más inmuebles a su nombre. Es altamente probable que la mayoría de las personas que tengan acá en el estudio no tenga más de un inmueble a su nombre. Es altamente probable. Pero estos tenían más de 2 y recibían comida del gobierno de la ciudad. No se puede creer. Y este es el dato más espeluznante. Presentaron en los listados 454 personas que estaban muertas, no de hambre, fallecidas. A ver, los listados los presentaban las organizaciones sociales. Grabois va a decir: yo no firmé nada, como ya anticipó en la entrevista que hizo en Radio con Vos. Ahora, las organizaciones sociales, ¿quién la manejaba? La UTEP, ¿quién la maneja? ¿Grabois o mi abuela Arminda? La de Klexer, la Dignidad, ¿quién la maneja? ¿Klexer o mi tía Pocha? Encontraron 46 comedores truchos de personas con ingresos registrados superiores a más de 2 millones de pesos mensuales. Es decir, eran hambrientos VIP. ¿Y qué va a terminar todo esto? Esta es la cuestión que me interpela. Hoy en la Argentina vemos cómo hechos que golpean fuertemente al poder político, la inmensa mayoría del sistema judicial trata de mirarlo de costado o se hace a un lado. Tema AFA, tema brecha cambiaria, o Reyes de Blue, o el entongo con el Banco Central, pónganle el nombre que quieran. Los comedores VIP. Españolo también. Pone todo adentro de la misma bolsa. ¿Por qué la justicia no avanza en ninguno de estos escenarios? ¿Por qué? ¿Miedo a qué hay? ¿A quién le tienen miedo? ¿Parte del Poder Judicial tiene algún grado de simpatía, complicidad, connivencia, amiguismo o qué con toda esta gente? ¿Por qué nada avanza en la Argentina? ¿Por qué? Todavía, casi 2 décadas después, se está sustanciando la causa Cuadernos en Argentina con una investigación periodística, no judicial, periodística y después judicial, que tiene más de 1 década. Recién ahora se está haciendo el juicio oral y público. Estoy hablando de la causa Cuadernos. ¿Cómo puede ser que el periodismo encuentre un montón de cosas y los fiscales nunca ven nada? Gasulla encuentra esto, pero ningún fiscal ve nada. Míralo. Hola. ¿Les puedo hacer una pregunta? Figura acá como que está inscrito un comedor. Sí, comedor. Y el gobierno dice que no existe el comedor. No, estamos cocinando. ¿Quieren pasar a ver? Acá siempre funcionó el comedor, siempre estuvo el comedor. Usted puede venir a verificarlo a las 5 de la tarde, que siempre se le da la comida para toda la gente. ¿Y qué son? ¿De la Dignidad o del MT? ¿O nada que ver ustedes? La Dignidad. ¿Querés que lo mostremos? Como ustedes quieren mostrar, no sé. El comedor siempre está funcionando. Espera un momentito. El galpón está abierto, está funcionando. Pero sí, el galpón es comedor. Es comedor, damos de comer a las 4 de la tarde. Es un comedor, es una cooperativa de trabajo. Hacemos remeras sublimadas, vendemos detergente, lavandina, hacemos clases de artesanía. Lo que pasa es que yo hoy no te puedo atender, si no te haría pasar para verlo todo. ¿Podemos pasar igual? Yo le pido permiso a tu compañero. Yo creo que no. Ah, si yo no estoy, podemos medio pasar. difícil que mis Por compañeros eso le estaba diciendo. pero- Ahí está tu Por compañero. eso le estaba diciendo, Alejandra, que todavía no. ¿Quieren pasar a ver? Una vez la ministra Petovelo, en una entrevista que le realicé el año pasado, si la memoria no me falla, me dijo que en un comedor habían encontrado un caño para bailar. ¿Cómo se dice? ¿Pole dance se dice? ¿Pole dance se dice? Sí, el baile del caño. En un comedor había el caño para el baile del caño. ¿Se acuerdan? Míralo, dale. Se había anunciado que había comedores fantasmas. Sí. ¿Eso es cierto y cómo es? Bueno, había 44.000 comedores en el RENACOM y a mí me decían que yo mentía
Y la verdad es que el informe que ha hecho la CIGEN y que ha presentado hace más o menos una semana da cuenta de lo que yo decía, que era 70% no habían sido validados nunca, había direcciones que no correspondían, entonces era verdad lo que nosotros afirmábamos, ¿no? Esos comedores fantasmas que usted habla, que eran direcciones y no había nada en el lugar. Hay distintos, ya hace poco decían que había pool dance en uno de los lugares y bueno, y como estas cosas nos hemos encontrado, o sea, figuraban varias. Como comedores, pero y no eran había... otra cosa. Y eran otra cosa. Taller mecánico, o sea, hay distintas variantes. Qué bueno sé que entrevista de tipo joven y canchero. Hay un modelo político, a mi modo de ver anacrónico, esto lo digo con respeto, que cree que cambiándole el nombre a las cosas solucionan los problemas. Ese modelo político nos hizo cambiar los nombres a las villas. En vez de decirle Villa Miseria, había que decirle barrios de emergencia. Como si cambiándole los nombres iban a solucionar los problemas. En vez de mejorar la situación económica en Argentina y administrar con honorabilidad y transparencia la cosa pública, para combatir el hambre, hicieron comedores. En vez de que los niños coman como cuando yo era chico, en la casa con mis viejos, con mis abuelos y demás. Ese modelo político que aspira a cambiar los nombres para maquillar o para tratar de hacer ver que están solucionando los problemas, tiene este hombre como uno de los máximos exponentes. Se llama Juan Grabois y se cree que ha sentado a su mesa a gente muerta a comer. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por escucharme. ¿Qué haces, Ceci? Muy bien, ¿la voz? Muy bien. Contame un poco, porque este tema tiene